Capítulo: Entrando al mundo de la genética. La información genética. La genética se dedica al estudio de los genes. Estos se transmiten de generación en generación y contienen la información necesaria sobre ciertas características o caracteres hereditarios, como el color de pelo, los ojos o la estatura. Cada gen es un fragmento de ADN, a su vez, muchos genes se agrupan en un mismo cromosoma. Todas las células de nuestro cuerpo contienen 2 copias de cada cromosoma, es decir que son diploides, excepto los gametos sexuales, óvulos y espermatozoides, que son haploides. Ahora bien, cada gen que poseemos se hereda en dosis doble, es decir, para cada característica heredamos una copia de un gen de nuestro padre y una copia de un gen de nuestra madre. El par de genes que determina la misma característica se denomina alelo. El conjunto de genes que posee un individuo y que ha heredado de sus progenitores se llama genotipo, y el conjunto de características físicas, conductuales, etc., que se expresan sobre la base del genotipo y la intervención del ambiente es su fenotipo. Los experimentos de Mendel. Gregor Mendel eligió la planta de arveja porque es fácil de cultivar y manipular, crece rápido, de modo que se obtienen varias generaciones en poco tiempo. Observó que para cada característica de esta planta hay 2 formas alternativas fácilmente observables: semillas verdes o amarillas, vainas lisas o rugosas, flor púrpura o blanca, tallo alto o bajo, etc. En sus estudios utilizó líneas puras, que son plantas que al autopolinizarse, hermafroditas, producen una descendencia igual, de la misma variedad, que se mantiene generación tras generación. Por ejemplo, una planta que tiene flor púrpura producirá plantas con flores púrpuras. Los primeros experimentos. Mendel cruzó de manera artificial 2 líneas puras, las llamó generación parental o simplemente P, que diferían únicamente en el color de la semilla, amarilla o verde. Así, obtuvo una descendencia de plantas híbridas, con información de distintas variedades, todas con semillas amarillas. A esta primera descendencia la llamó primera generación filiar, F1. El color verde había desaparecido. Al repetir el experimento para los 7 caracteres que había seleccionado, encontró que de las 2 posibilidades o caracteres, una siempre desaparecía en la F1. Mendel planteó que determinadas características dominan frente a otras. En su ejemplo, al color amarillo lo llamó dominante, y al verde, que no aparecía en la descendencia, lo denominó recesivo. En genética se usan diferentes letras para representar los alelos de los genes, mayúsculas para el carácter dominante y minúsculo para el recesivo. Cuando en un individuo los alelos de un gen son idénticos entre sí, el individuo es homocigótico para ese carácter, este se representa con un par de letras, mayúsculas o minúsculas, YY, homocigótico dominante, o YY, homocigótico recesivo. Son diferentes, el individuo es heterocigótico para ese carácter y se representa con 2 letras iguales, pero una en mayúscula y la otra en minúscula, YY. En sus primeros experimentos, Mendel encontró que al cruzar un individuo homocigótico dominante, por ejemplo AA, de semillas amarillas, con otro homocigótico recesivo, AA, de semillas verdes, se origina una F1 formada por individuos híbridos o heterocigóticos, AA, que tienen semillas amarillas. El primer cruzamiento. Primera ley, principio de uniformidad. Al cruzar 2 razas puras, la descendencia será heterocigótica y dominante. Cuando se cruzan 2 individuos que difieren en un carácter, todos los individuos de la generación filial resultantes tendrán el mismo aspecto para dicho carácter, serán idénticos entre sí y se parecerán solamente a uno de los padres, el que posea el fenotipo dominante. El segundo grupo de experimentos. Al concluir su primer experimento, Mendel se preguntó si al permanecer solo el carácter dominante en la F1, el recesivo desaparece. Entonces, dejó que se produjera la autofecundación de los híbridos de la F1. Al estudiar la descendencia, llamada segunda generación filiar, F2, observó que, de cada 4 semillas producidas en cada planta, 3 eran amarillas y una verde. El carácter recesivo reaparecía. Repitió el experimento con el resto de las características y obtuvo resultados similares, siempre en una proporción cercana a 3:1. Mendel propuso que cada carácter estaba determinado por 2 factores, cada uno de ellos transmitido por una de las plantas progenitoras. Así, dedujo que lo que se hereda no son los caracteres,
sino esos factores que los determinan y que estos se pueden manifestar o no en la descendencia. El segundo cruzamiento. Si bien las plantas de la F1 presentaban el fenotipo de un solo progenitor, debían heredar ambos, ya que en la F2 reaparecía. Ejemplo cotidiano: si dos miembros de una pareja tienen los ojos marrones y ambos guardan un gen recesivo para el color azul, existe un 25% de posibilidades de que sus hijos hereden ojos azules, como los de sus abuelos. Segunda ley, principio de segregación. Al cruzar dos razas híbridas, los factores hereditarios de cada individuo se separan, ya que son independientes, y se combinan entre sí de todas las formas posibles. Híbrido procede de la unión de dos individuos de un mismo género pero de especies diferentes. Ejemplo: la mula es un híbrido entre caballo y burro. El tercer grupo de experimentos. Tras comprobar los resultados del cruce entre líneas puras que diferían solo en un carácter, Mendel se propuso investigar si las conclusiones obtenidas en los experimentos anteriores se cumplían cuando se estudiaban, simultáneamente, dos caracteres. Para ello cruzó dos líneas puras de plantas de arveja para dos caracteres, una con semillas lisas amarillas y otra con semillas rugosas verdes. Esa descendencia, ARR, a su vez se autofecundó para dar lugar a la siguiente generación. De esta manera, comprobó que las características de los guisantes no interfieren entre sí y se distribuyen individualmente. De dos guisantes amarillos y lisos crecieron 9 guisantes amarillos y lisos, 3 guisantes amarillos y rugosos, 3 guisantes verdes y lisos, 1 guisante verde y rugoso. Tercera ley, principio de la independencia de los caracteres. Al cruzar varios caracteres, cada uno de ellos se transmite de manera independiente.